Hola amigos, ¿cómo están? Vaya para todos ustedes la bienvenida cordial y afectuosa a nuestro querido Fútbol y Boxeo. Hoy en nuestro canal vamos a presentar un contenido distinto, diferente, referido específicamente a los clubes grandes y los clubes chicos. Porque prácticamente todos los clubes nacieron de la misma manera, con las utopías y los sueños de una barriada de pibes que se juntaban en una esquina o a la vera de las vías del ferrocarril para armar el equipo o el team, como se decía en aquella época. Pero todos nacieron chicos, rigurosamente chicos, todos, con escasos recursos y, si se quiere, de manera progresiva, fueron creciendo, algunos más y otros menos. Pero sucedió una vez, precisamente en agosto de 1937, que la AFA, diríamos, definió que el fútbol en la Argentina tenía declaradamente clubes grandes y clubes chicos. En otras palabras, más allá de la popularidad y los logros deportivos, fue la AFA quien alguna vez certificó su lugar de privilegio para Boca, River, Independiente, Racing y San Lorenzo. Pero antes de entrar propiamente en tema, permítanme una breve introducción que tiene que ver con todo esto. En los primeros tiempos de nuestro fútbol y hasta su desaparición, Alumni, merced a la obtención de títulos, era el club más poderoso. Muchos lo señalan como el primer grande. Sin embargo, en aquellos años, los aspectos para considerar grande a un club, tal como hacemos por estos días, no se veían reflejados en el Alumni. Porque a nivel infraestructura, los clubes no eran lo que hoy son, es decir, no había imponentes estadios, la actividad social era escasa y a la cancha iban 4 gatos locos, a diferencia de las multitudes que asisten desde hace por lo menos unos 70 años hasta hoy. Una vez que el Alumni desapareció, a renglón seguido fueron Racing y Huracán aquellos que dominaban la escena del fútbol en los tiempos del amateurismo. Un escalón más abajo se ubicaban Independiente, San Lorenzo, River y Boca, sin que esto signifique un orden, sino que estaban además sumamente parejos. Así llegaron al profesionalismo, en donde quizás los Xeneises le sacaban una leve ventaja al resto, siendo el primer campeón de la era profesional, pero siempre detrás del globo y la academia. Pero con el advenimiento del fútbol rentado, Antonio Liberti, por entonces vocal de la comisión directiva de River y futuro presidente de la entidad, se encomendó a formar un equipo rutilante. Así contrató a Carlos Peuchele, una de las figuras del momento, en una suma astronómica para la época, 10.000 pesos. Allí River Plate dejó su viejo apodo de Darceneros por el de Millonarios. La apuesta no salió como se esperaba y apenas se ubicó en el cuarto puesto. Al año siguiente, en 1932, lejos de amilanarse, Liberti, contra buena parte de la comisión directiva, decidió ir por el que podríamos llamar el Messi de la época, ¿sí? Bernabé Ferreira. No es que el mortero de Rufino, tuviera las condiciones de Messi, ni mucho menos. Diría está muy por el contrario. Su fuerte era un potente remate, pero ya venía estremeciendo con sus goles desde Tigre. River pagó 35.000 pesos, esa era una cifra sideral para aquellos tiempos, y trajo a otras figuras como Manuel Nolo Ferreira, de Estudiantes de La Plata, que por entonces era un reciente mundialista en Uruguay 1930, y el alazán Carlos Santamaría de Platense. River fue campeón y logró ser la sensación de la temporada. Los estadios en ese entonces eran como máximo para 20.000 personas y quedaban otras 20.000 afuera para ver a River y a Bernabé. A partir de esto es que Liberti pensó en un estadio para 100.000 personas. Pero con Bernabé Ferreira no solo cristalizó la obtención de títulos, aquel de 1932, más el bicampeonato del 36 y 37, sino también la construcción
del Estadio Monumental que catapultó a River como el equipo más popular del país en ese momento. A no dudarlo, Liberty fue quien hizo grande a River. Y en ese liderazgo, diría por rivalidad, se lo trajo a Boca, al digamos pináculo de la escena, sumándose Independiente con las conquistas de 1938 y 1939 para acercarse a Racing. San Lorenzo hizo lo suyo en el 46 con un brillante equipo integrado por Farro, Pontoni y Martino, mientras la academia tuvo que esperar hasta 1949, donde consiguió, a partir de allí, el primer tricampeonato en el fútbol argentino. En los primeros 20 años del profesionalismo se consolidaron los clubes grandes como tales. Pero los éxitos deportivos y por la expansión que generaron con la incorporación, por ejemplo, de otras disciplinas, ampliando el espectro para la captación de socios más allá del fútbol, fue lo que fortificó las bases de estos clubes. Sin embargo, hubo un hecho muy significativo para que los clubes grandes se distancien de los chicos y que fue más allá del arraigo popular o el desarrollo social de cada institución, pero sirvieron, créanlo, como la excusa perfecta. Los clubes más convocantes, más poderosos, querían tener el poder real. Como vemos, nada nuevo bajo el sol. Y para ello necesitaban sumar más votos que los otros equipos, y de ese modo nació, en el seno de la AFA, el voto proporcional. La AFA en 1937 tenía 49 clubes afiliados, 18 de primera, 17 de segunda y 14 en tercera de ascenso. En las asambleas cada club de primera tenía un voto, mientras que la segunda categoría un solo representante, es decir, 19 asambleístas solamente votaban. El voto proporcional establecía que un voto valía 3 o 2 de acuerdo a ciertas condiciones. Y en esa primera instancia hubo 7 clubes que fueron los privilegiados. Boca, River, Independiente, Racing y San Lorenzo contaban con 3 votos, mientras que Huracán y Estudiantes de La Plata tenían 2. El resto apenas 1. De este modo, cada club de primera tenía un número de votos proporcional a su importancia, establecido de la siguiente manera. Un voto al que no esté comprendido en alguna de los siguientes incisos. 2 votos el que cuente con más de 10.000 y menos de 15.000 socios, o el que, no teniendo esa cantidad de asociados, haya sido campeón de primera división y tenga en esa división una antigüedad no menor a 20 años consecutivos. 3 votos el que, teniendo más de 15.000 socios y más de 20 años de actuación consecutiva en primera división, haya sido campeón de primera división con 2 o más temporadas. Si bien existen algunos registros anteriores en los medios que refieren la condición de grandes a estos 5 clubes, a partir de entonces el periodismo se encargó de marcar esa diferencia con el resto. Inclusive la revista La Cancha criticó esa hegemonía muy peligrosa, como tituló por aquel entonces, explicando que los 5 clubes principales tienen ahora, de hecho, el gobierno del fútbol. 3 votos cada uno representa 15. Será muy fácil conseguir la mayoría de votos para cualquier proyecto que les convenga particularmente. Como contrapartida, en 1941 apareció el libro Historia de los 5 grandes del fútbol argentino, escrito por un grupo de periodistas de manera anónima, con el propósito de legitimar las diferencias entre unos y otros. En sus primeras páginas
Dicen que la historia de los 5 grandes del fútbol argentino está escrita sin obedecer a una intención de lucro, cumple el sano propósito de llevar a los millares de aficionados datos que convenzan por la gravitación de su imparcial exactitud, que les libre de equivocadas apreciaciones, constituyendo un testimonio serio de inmediata referencia para llevar a feliz término las acaloradas discusiones que frecuentemente se suscitan indisponiendo las buenas relaciones entre quienes muchas veces sostienen de buena fe un error porque carecen de una fuente de información veraz. Por estos días, este libro sería considerado claramente como una operación de prensa. Y de hecho, no tengo dudas, lo era. Este cambio estatutario fue aprobado por el Poder Ejecutivo Nacional en octubre de 1937. Hay que recordar que el presidente de la AFA era el dirigente de Boca Eduardo Sánchez Terrero, a su vez yerno de Agustín Justo, presidente de la Nación en la denominada década infame. Huracán presentó el pedido recién en 1941, solicitud que fue aprobada y a partir de allí pasó a tener 3 votos. Por aquel entonces la marca de cigarrillos Imparciales patentó la frase "Los 7 grandes", sumando a Huracán, que ya tenía 3 votos, junto con los otros 5 y el atado de cigarrillos. En 1949 se aprobaron las peticiones de Chacarita y Gimnasia, que pasaron a tener 2 votos. En 1951 lo solicitaron Newell's, Platense y Lanús, pedido que fue rechazado. Como vemos, los grandes sin dudas ejercían su poder. En 1953 insistieron Newell's, Lanús y se sumó Vélez, pero perdieron por paliza. El voto proporcional quedó sin efecto a partir de enero de 1955. En la Asamblea Extraordinaria se votó que los representantes de los clubes de primera categoría y los que representen al conjunto de los clubes de primera B, segunda y tercera y las ligas afiliadas tendrán en la Asamblea un voto cada uno. De este modo, todos los clubes volvieron a ser iguales ante la ley. Pero, a pesar de las prerrogativas que quedaban sin efecto, el mote de los 5 grandes quedó instalado para siempre y todos los hinchas del fútbol lo siguen usando hasta nuestros días, hasta hoy. Ese fue el fin de una, digamos, época privilegiada que duró 18 años. ¿Pero ustedes creen que esta medida puso de verdad término a los privilegios que los clubes grandes tenían por sobre los chicos? Particularmente diría que no. Por el contrario, aunque sea de manera tácita, si ustedes quieren, siguen existiendo hasta el presente. Y vale, solo por citar un ejemplo, con echar un vistazo a la distribución del dinero de los derechos televisivos. Como sabemos, no es equitativo. Y hay más ejemplos, muchos más. Los arbitrajes son pruebas, yo diría, fidedignas. Por lo general no perjudican a los grandes, sí a los chicos. Además, la historia de nuestro fútbol ha tenido a los clubes grandes casi como depredadores de los chicos, extirpándoles a sus jóvenes promesas. No funciona al revés, nunca funcionó al revés. Y en este esquema, que lleva por lo menos 90 años, los clubes grandes siempre lo serán, mientras los chicos continuarán a su sombra. No obstante, debemos marcar el crecimiento de Vélez Sarsfield, Gimnasia y Estudiantes de La Plata, Newell's y Central, o Talleres y Belgrano, y hasta podríamos agregar a Colón y Unión de Santa Fe. Pero es muy difícil
que alguien acceda o le arrebate el lugar a los 5 grandes. La última oportunidad que hubo fue hace 50 años. Esa oportunidad le pudo pertenecer a Argentinos Juniors. Pensemos por un momento, imaginemos solo por un momento, aunque signifique una utopía, qué habría pasado con los bichos colorados de la Paternal si Maradona hubiera desarrollado toda su carrera en el club. Sin dudas, el crecimiento institucional habría sido exponencial. Demovida la masa societaria y el número de hinchas se habría cuantificado de una manera que resultaría, creo yo, imposible mensurar. En consecuencia, habría crecido patrimonialmente, en infraestructura, tal vez algunos campeonatos más allá de los que supo conseguir. Pero claro, esto hubiera formado parte de, como marcaba, una utopía, porque más allá de la voluntad del jugador, hubo un depredador llamado Boca que se llevó al jugador, se lo llevó a Diego, que a su vez fue depredado por otro, el Barcelona, y así se continuó escribiendo la historia que todos conocemos. La cadena alimentaria funcionó a la perfección. Y viniendo al presente, por ejemplo, a partir de la pandemia por el COVID-19, desde FIFA se ha tomado la medida que claramente, creo yo, beneficia a los grandes por sobre los chicos. Me refiero a los 5 cambios. Resulta muy sencillo pensar que los más poderosos cuentan con mejores planteles que los más débiles. Esto además siempre fue así. Por eso, a la hora de hacer tantas modificaciones durante el transcurso de un partido, más allá de que se termina por desnaturalizar la esencia del juego, son los grandes quienes sacan ventaja y en consecuencia los campeones siempre son los mismos. Y si hablamos de campeones, fíjense que tuvieron que pasar 36 años de profesionalismo en la Argentina para que sea campeón un equipo fuera de los 5 grandes. Cuando aquel Estudiantes de Subeldía en 1967 se llevó el Nacional. Y en simultáneo despegó, como recordarán, internacionalmente. Pero son muy escasos los ejemplos. Vélez en el Nacional de 1968 tras la famosa mano de Gallo y el escandaloso arbitraje de Guillermo Nimo. Chacarita Juniors dejó para siempre su nombre en la historia en el Metropolitano del 69, en aquella histórica final con River en cancha de Racing. Después fue el turno de Rosario Central, que se llevó los torneos nacionales del 71, 73 y 1987. Cómo no recordar el Huracán de César Luis Menotti en el Metropolitano de 1973, acaso uno de los mejores equipos de la historia de nuestro fútbol, y finalmente Newell's Old Boys de Rosario en el Metro de 1974. Pasando a los 80, en los años 80, salvo Independiente, los grandes anduvieron bastante desvencijados. Incluso Racing y San Lorenzo estuvieron en la B. Esto permitió, por ejemplo, que Estudiantes fuera campeón en el 82 y 83, primero con Bilardo y luego con Eduardo Luján Manera como técnicos, y Argentinos Juniors en el 84 y 85 con la Copa Libertadores incluida. Y dejo de exprofeso los casos de Quilmes, del Piojo Judica en 1978 y Ferrocarril Oeste puntualmente en el 82, vaya coincidencia, en años de Mundial, aunque con Carlos Timoteo Orihuela el Verde fue campeón también en 1984. A mediados de los 80, Central volvió de la B para ser campeón en primera, Newell's coronó varias veces, Vélez cosechó sus títulos y hasta Racing, postergado durante 35 años, saldó su deuda con la historia y volvió a gritar campeón en 2001. Más acá en el tiempo, los recuerdos, si se quiere, son más frescos,
cuando por ejemplo Don Julio se transformó en poco menos que un Robin Hood a la hora del reparto de títulos, hubo más laxitud y entonces Lanús obtuvo su estrella en el Apertura 2007, Banfield también tuvo la suya en el 2009 y por supuesto Arsenal de Sarandí, que fue campeón del Clausura 2012. Con los antecedentes veremos cuánto falta para que Barraca Central sume una estrella en Primera División. Bien amigos, de esta manera llegamos al final de esta entrega, esperamos que les haya gustado. Les pedimos que se suscriban, es gratis, no les cuesta nada. Piensen que con su apoyo nos permiten ir creciendo dentro de la comunidad de YouTube. Les agradecemos y mucho a quienes ya nos acompañan. Dejen un like, que también es gratis y nos posiciona mejor y hace que más personas conozcan de nuestro trabajo. Dejen sus comentarios, que desde luego leemos y respondemos porque sus opiniones nos interesan y mucho. Nada más, muchas gracias y los esperamos la próxima, aquí en Fútbol y Boxeo.